Los gobiernos del pasado del PRI y del PAN dejaron un verdadero cochinero en todo el país. Estafaron a millones de familias con la venta de casas y departamentos, dándoselas a crédito, y estos créditos se convirtieron en deudas eternas. Nunca pensaron que el gobierno de México estaba detrás de este robo. Hoy el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, ha implementado medidas para aliviar la carga de los créditos hipotecarios considerados impagables, beneficiando a millones de derechohabientes en México. Este es un gran alivio para las familias afectadas, ya que por fin ven una esperanza con sus créditos impagables. Así lo informó Octavio Romero Oropeza, titular del organismo. Hasta el 31 de marzo, más de 4 millones de personas han sido incluidas en el programa de congelamiento de saldos y mensualidades, con el objetivo de evitar la pérdida de viviendas y ofrecer soluciones justas a los afectados. De acuerdo con los datos presentados por Romero Oropeza durante la conferencia matutina, 630,000 créditos ya han sido resueltos mediante la reducción de tasas de interés, mensualidades fijas y descuentos en los saldos. Además, se prevé que en mayo 240,000 personas reciban automáticamente beneficios similares, mientras que en julio otros 500,000 derechohabientes verán reducciones en sus tasas de interés al 4%, descuentos en sus saldos y mensualidades fijas. Es de recalcar que esto nunca se ha visto con los malos gobiernos del pasado. Ahora la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, busca siempre el beneficio del pueblo mexicano, en este caso, recuperando el patrimonio de millones de familias que ya lo tenían como perdido. La presidenta de México informó que más de 1 millón de viviendas serán construidas en su sexenio y serán entregadas a las familias más necesitadas de todo México. Adelante. Muy buenos días. Ahí está el micrófono. Buenos días. Vamos a hablar de 3 puntos el día de hoy. El censo de vivienda es uno de ellos. El primero. El otro que tiene que ver con el congelamiento de los más de 4 millones de créditos. Esa es una sorpresa que tenemos ahorita, porque ya son bastante más que 4 millones. Y finalmente, cómo vamos con la construcción de vivienda. Entonces, iniciaríamos diciendo que debido a las malas prácticas en el Infonavit, en otras administraciones, el diseño principalmente de créditos impagables, la contratación de despachos con prácticas fraudulentas, ilegales, y a las viviendas que se construyeron muy lejos y sin servicios, hoy tenemos un universo de 933,000 viviendas, le hemos denominado emproblemadas en todo el país. La presidenta Claudia Sheinbaum nos instruyó que de manera coordinada con la Secretaría de Bienestar realizáramos un censo para tener un diagnóstico real y poder encontrar soluciones a la problemática. Aquí decir que la Secretaría de Bienestar nada más hace el censo, casi nada. Prácticamente ellos lo hacen todo. Bueno, entonces el objetivo es las 933,000 viviendas emproblemadas y que se componen de la siguiente manera. 131,000 de ese universo son viviendas que están inmersas todavía en juicios masivos, que ya los detuvimos, pero que están en algún punto del proceso jurídico. 131,000. 216,000 ya se les quitó al derechohabiente, pero el Infonavit no puede escriturarlas porque el juicio masivo fue fraudulento. 497,000, casi medio millón, son viviendas que desde hace muchísimos años no pagan los derechohabientes, mucho tiempo en cartera vencida, y esto se puede deber
al famoso crédito impagable o a que se asignaron esas viviendas muy retiradas, la gente quizás no las ocupó nunca. El problema aquí es que el derechohabiente sigue apareciendo con un adeudo, aunque no necesariamente viva en ese lugar. Y 89.000, casi 90.000 viviendas que corresponden al FOBISTE con sus respectivas problemáticas que seguramente son las mismas. La que sigue, por favor. Entonces el censo, aquí pusimos identificará, pero en realidad el censo está identificando, porque ya inició, básicamente la vivienda que está ocupada y la desocupada. La vivienda ocupada nos va a permitir este censo saber si la está ocupando el acreditado original, si es un tercero con consentimiento del acreditado o si está ocupada de manera irregular. En el caso de la vivienda desocupada, las casas que están abandonadas no las habita nadie y las casas que están vandalizadas. La que sigue, por favor. ¿Cuál es el resultado que llevamos al día de hoy del censo? Bueno, se han censado 47.845 viviendas y un poco una hipótesis que teníamos nosotros de que la mayoría estaban ocupadas, nos está arrojando de estas 47.000 que el 87% está ocupada y el 13% está desocupada. La que sigue, por favor. Estos son por estados, estas 47.000. Por ejemplo, en el Estado de México, 5.700, Puebla 4.500, Chihuahua 4.000. En esta proyección, hablando de las 47.000. Si esto agarra tendencia, pues ya sabríamos que poco más de la décima parte son viviendas abandonadas. La que sigue, por favor. Entonces, a partir del censo, ya de este diagnóstico, vamos a poder ofrecer algunas de las soluciones. Por ejemplo, las casas que están ocupadas por los acreditados originales, se les va a reestructurar el crédito a través del congelamiento del que ya hemos hablado. Si ya no van a seguir creciendo estos créditos, se les va a hacer reducción de la tasa de interés, de las mensualidades y quitas al saldo, de manera que ya se pueda quedar ahí y pueda terminar de pagar su vivienda. Si está ocupada por un tercero, de ser posible, se va a regularizar mediante un arrendamiento social con opción a compra. ¿Por qué no se les daría un crédito? Porque el tercero no necesariamente es derechohabiente. Entonces no le podemos dar un crédito, pero como ya la casa pudiera ser propiedad del Infonavit o ya recuperada, sí la podemos rentar con opción a compra, de manera que no haya necesidad de un desalojo. Y bueno, en el caso de las viviendas desocupadas y o vandalizadas, se va a rehabilitar el inmueble para otorgarse mediante el esquema de arrendamiento social con opción a compra. Aquí pueden entrar jóvenes, jefas de familia, gente que tiene problemas de algún tipo de discapacidad. Esas serían algunas de las soluciones. Van a depender de si no siguen saliendo otro tipo de problemas. La que sigue, por favor. Bueno, ahí terminaríamos con el tema del censo. ¿Cómo vamos con los créditos impagables, Presidenta? La que sigue, por favor. Bueno, hablábamos primero de 4 millones, luego de 4.025.000, ya está actualizado el número, son 4.155.000 al 31 de marzo. De esta cantidad, todos están congelados, ya no sube ninguno de los 4.155.000. 630.000 ya están resueltos en términos de que se les disminuyó la tasa, mensualidad, y se les hizo una quita al saldo. Esta gente ya pueden pagar o ya pagaron, en algunos casos, su crédito, ya son o propietarios o están
ya en la facilidad absoluta de poder pagar. 240,000 de manera automática en el mes de mayo, en este mes que está corriendo, van a tener beneficios también de tasa, de mensualidad y de saldo. Entonces vamos a sumarle este mes 240,000 a los 630. En el mes de julio, también de manera automática, durante todo ese mes, 500,000 van a tener disminución de tasa de interés al 4% y descuento al saldo y a sus mensualidades. Entonces, en julio ya tendríamos todo este universo resuelto de este total. A finales de este año, a partir del cuarto trimestre de este año, también de manera automática entran 1.700.000 derechohabientes de estos créditos emproblemados. Se les va a disminuir la tasa, el descuento al saldo y mensualidades fijas para que puedan pagar. Y bueno, restaría este 1.085.000 que se están atendiendo. Aquí hay un error, no es desde marzo, casi desde que llegamos, se están atendiendo en las delegaciones. De manera que los 4.155.000 créditos emproblemados, porque esa fue la instrucción de la presidenta, se resuelvan. La idea es que nadie pierda su vivienda y que todos tengan una opción para poder pagar su crédito y quedarse con su casa de manera justa, porque todo esto que estaba ocurriendo era una situación totalmente irregular e injusta. La que sigue, por favor. Y ahora hablaríamos ya la última, avances para la vivienda, para el bienestar. Muy rápido. Al día de hoy, Presidenta, tenemos firmados contratos con 11 empresas para desarrollar 21 proyectos de vivienda en estos estados. Son 2, 4, 6, 8, 10, en 2 estados. La suma de las viviendas que ya están construyéndose son 24.844. Esto al día de hoy. La que sigue, por favor. En este mes de mayo vamos a agregar 16 contratos más que adicionan 26.749 viviendas en estos estados. Son 3 por 4, 12 estados más. La suma total a fin de mayo van a ser 51.593 al cierre del mes. Esto significa el 51% de la meta que tenemos este año y esperamos que en lo que resta del año podamos concluir la meta, si no es que un poquito más. Básicamente yo creo que ahí ya termina la… Teníamos una cancioncita, pero no sé si nos dé tiempo. Adelante. Con su permiso, Presidenta. En esta ocasión, para poderle dedicar un poquito más de tiempo al tema de vivienda en recuperación, es que hicimos una síntesis, todos los compañeros que integran el Sistema Nacional de Vivienda, de la Comisión Nacional de Vivienda, Rodrigo Chávez, de FOBISTE, la vocal ejecutiva, Yapneli Maldonado, y el doctor José Iracheta del Instituto Nacional de Suelo Sustentable, Rocío Mejía de Financiera para el Bienestar, concentramos la información. Recordar pues siempre el objetivo del programa, que es la construcción de 1.100.000 viviendas nuevas, 1 millón de escrituras y 1.500.000 mejoramientos y ampliaciones. Y lo que haremos este año, 186.000 viviendas nuevas, 300.000 créditos y apoyos de mejoramiento y 120.000 escrituras, con el objetivo de crear también 9.6 millones de empleos indirectos y más de 14 empleos indirectos. Con lo que haremos este año, toda la meta de este año va a permitir 1.7 millones de empleos. Ya vamos a iniciar la medición de estos empleos generados y 2.6 indirectos.
En total, más de 13 millones de personas beneficiarias a lo largo de los 6 años y este año 2.1. Esta es la meta y la tenemos clara día a día para que no haya ningún tipo de confusión. Ya tenemos en 28 estados arranques de obra: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Hidalgo, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas, y a punto de arrancar en otros estados. En las imágenes podemos ver los ejemplos de estos arranques de obra y ya avances importantes, sobre todo en Los Cabos, que iniciamos en noviembre. Ya están avanzadas estas obras, y en Cuautla, Morelos. Adelante. Ejemplos de lo que se ha hecho: los eventos de primeras piedras que hubo en varios estados y de arranques han sido muy importantes porque han significado el impulso en cada una de las entidades para, sobre todo, consolidar la relación con los gobiernos estatales y municipales. Prácticamente, que ven imágenes de todos los estados. Nos faltan muy poquitos de estos eventos, pero no quiere decir que no haya iniciado la obra. Adelante. Todas estas son imágenes de esos eventos tan importantes. Adelante. ¿Cómo vamos respecto a estas obras en proceso? Ya en febrero-marzo iniciaron 31.472 por parte de la Comisión Nacional de Vivienda, que atiende a las personas no derechohabientes, y entre abril y mayo el mayor número de viviendas por iniciar, 106.658, de manera tal que para concluir julio estén arrancadas las 186.000 viviendas, 48.407 entre junio y julio. Adelante. Se han instalado 32 mesas técnicas que son muy importantes, son donde con los gobiernos estatales y municipales se va evaluando proyecto por proyecto y se resuelve cualquier duda de tipo técnico o jurídico. Ya se llevaron todas a cabo estas reuniones, ya se firmaron todos los convenios de colaboración, ya contamos al día de hoy con 373 predios, que significan más de 2.350 hectáreas. Adelante. Pero aquí va a ser muy rápido irles mostrando, si nos ayudan a ir poco a poco y transmitiendo los renders de los distintos proyectos. Los Cabos en Baja California Sur, de CONAVI; San Agustín Tlaxiaca en Hidalgo, de CONAVI. Adelante. Otro predio también ahí en CONAVI. Adelante. Ustedes pueden ver la diferencia de niveles. Hemos respetado cabalmente la normatividad de cada uno de los municipios, y hay donde, por ejemplo, el caso de Yucatán, donde nos pidieron que fuera vivienda horizontal por las condiciones culturales de la región, y así lo hemos hecho, y se está recuperando mucho el tipo de suelo. Aquí de 3 niveles en Colima, también de CONAVI; en Puebla, es un predio muy bonito; en Sonora, en Hermosillo. Aquí vemos ya ejemplos de proyectos de Infonavit en Ahome, Sinaloa. En Tamaulipas, ahí nos pidieron también vivienda, esta es vivienda dúplex. Adelante. Adelante. Como ven, se consideran espacios abiertos, libres, al menos de 40%. Adelante. Como ven, por ejemplo, este ejemplo que es de un poco más de niveles, pero se busca no saturar los espacios. Adelante. Chiapas. Villahermosa, Tabasco, de 4 niveles. En Tamaulipas, insisto, de la superficie. Adelante, por favor. Adelante. Zacatecas, adelante. Yucatán, adelante. El día sábado se hizo entrega de un número importante de apoyos en Tlalnepantla. Estamos ya a punto de concluir este programa de mejoramiento. Solo nos falta la entrega de 15,000 tarjetas para concluir esta parte de las 100,000 apoyos en el oriente del Estado de México. Adelante.
De Foviste está avanzando muchísimo en términos de los distintos programas con los que se cuentan. Ya se está por concluir la aplicación de beneficios a 140,000 personas jubiladas y pensionadas. ¿Qué nos pide Foviste? Que las personas se actualicen sus datos en esta página foviste.gov.mx, se va a recibir una notificación y con eso se entregarán las constancias de liquidación o carta de beneficios. Adelante. Se suma también al censo de viviendas abandonadas, que en un momento nos van a explicar el ingeniero Romero y la secretaria Ariadna Montiel, y se calcula que a partir de este censo Foviste pueda apoyar en la recuperación, regularización de 89,941 viviendas. Adelante. Muchas gracias. Bueno, Ariadna. Con su permiso, Presidenta. Como aquí ya se ha informado, nosotros desde Bienestar estamos trabajando en apoyo a Infonavit y a Sedatu para realizar el censo. De manera muy breve, si me ayudan con la presentación. Gracias. Este es el mapa de donde se está realizando el censo. Estamos trabajando en 32 estados de la República, en 255 zonas, regiones de bienestar. Nuestro trabajo se divide en estados y a su vez en regiones para organizar el trabajo. Así lo hacemos para todos los programas. Y están participando 255 regiones, 1,062 municipios y como ya se ha informado son 842,000 registros que estamos, viviendas que estamos visitando, más lo del Foviste que también ya llegó. Y son 1,632 servidores y servidoras de la Nación que conforme a la aplicación viene el padrón y se visita casa por casa, que es la actividad que hacemos para todos los programas. Adelante. Esta es una fotografía de una vivienda abandonada o de un grupo de viviendas abandonadas. Y decirles que esta acción que está realizando la Sedatu y el Infonavit es muy importante porque también va a coadyuvar a la construcción de la paz, el derecho a la vivienda adecuada, pero también hemos caminado y justo en estas zonas donde las viviendas están abandonadas, vandalizadas, pues se presentan delitos. Adelante. Y estas otras fotografías son justo de las viviendas que tienen algún crédito y como ustedes ven están en términos generales en condiciones las familias de una vez que se retire, digamos, las quitas y lo que aquí se ha planteado como un programa de regularización de la vivienda les va a beneficiar mucho a las personas. Y bueno, también decirles que pues estas alertas de tener cuidado con gestores, con intermediarios son muy importantes porque nosotros en esta visita que estamos haciendo recibimos la información de la gente, nos cuenta también cómo han sido estafados por estos intermediarios. Así que pues tener mucho cuidado y estamos visitando los domicilios con nuestro chaleco de bienestar característico que es color caqui para que nos identifiquen y que somos quienes estamos realizando este censo y nadie más. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Sí. A ver, pon otra vez el número que la lámina que puso Octavio. ¿Perdón? Si nos podría precisar si están sin escrituras o con adeudos estas 600,000. A ver, Octavio, si quieres, de nuevo estás. La pregunta es si están con adeudos. Sí, ¿en qué circunstancias están? Si no tienen escritura. No, la anterior, la anterior, la primera. No, esa. Estas. A ver, tu micrófono, por favor. Estas casas tienen una demanda. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos de los juicios masivos? Los despachos que contrataba el Infonavit
demandaban al derechohabiente de la Ciudad de México, en Baja California, en Nuevo León, en Chihuahua. Al de Baja California lo demandaban en Veracruz o en Chiapas, de tal manera que no se podían defender y perdían el juicio. Aquí en estas 131,000 hay 63,000 que corresponden a juicios aquí en la Ciudad de México, de los cuales 60,000 no son de la Ciudad de México. Esto lo detuvimos, estos están parados, pero están en algún proceso todavía judicial. La gente a lo mejor ni siquiera sabe que están en el juicio en este momento, pero sí tienen algún tipo de problema de pago. Estas ya definitivamente el Infonavit ya las tiene legalmente adjudicadas, ya se les quitó a los derechohabientes y a lo mejor algunos de ellos no saben que se les quitó porque el que estaba en Tabasco y fue demandado en Durango ya no, legalmente ya no es propietario, pero a lo mejor no lo sabe. Es parte de lo que nos va a decir el censo. Estas 500,000 desde hace muchísimo tiempo no pagan. Puede ser que desde el principio de la asignación de la casa, porque a lo mejor estaba a 20 kilómetros de distancia, pues no les convino, no habían servicios. Entonces, el caso es que no han pagado desde hace muchísimo tiempo, están más allá de la cartera vencida. Entonces hay que revisar quién está ocupando esta vivienda en este momento. Estas ya corresponden al FOBISTE. Todas tienen un problema en algún dado momento. No estamos recibiendo ningún tipo de pago y por eso consideramos que están emproblemadas. Son parte de este asunto, ¿no? Traemos ya más de 40 demandas que ya ingresaron y estamos trabajando en un universo muy grande de demandas, más de 3,400 demandas que tienen que ver con los juicios masivos, que tienen que ver con las ventas múltiples de casas, con los coyotes. Por eso es tan importante el tema de los coyotes, que tienen que ver con algunos funcionarios del Infonavit que se prestaron a estas prácticas fraudulentas, que tienen que ver con dinero que se le dio a empresas constructoras que se propusieron para la vivienda en el Infonavit, se les dio dinero, nunca construyeron las casas. Estamos trabajando con la Consejería por órdenes de la Presidenta, con la Consejería y con Fiscalía para armar y ser muy sólidos con las demandas y no las reboten. Son parte de esto. O sea, son 933,000 viviendas que por alguna razón han dejado de pagar, algunas desde hace muchísimos años. Entonces, lo que tiene que revisarse con el censo es cuáles están abandonadas, cuáles están ocupadas, si están ocupadas por quien solicitó su crédito pero no está pagando, si están ocupadas por alguien más que no es la persona que solicitó originalmente el crédito, cuáles fueron demandadas y la persona que solicitó el crédito ni siquiera sabe que ya no le pertenece la vivienda porque en el pasado fueron juicios que se hicieron en otro estado de la República y nunca fueron notificados. En fin, todo esto vamos a tener claridad cuando se termine el censo que está haciendo Bienestar. Y ahí vamos a poderles decir realmente cuáles están abandonadas, cuáles están ocupadas y de las que están ocupadas, quiénes son, si son quienes originalmente pidieron el crédito o no, o están ocupadas por otra familia por alguna razón. Entonces, todo esto lo vamos a obtener con el censo y el objetivo es pues regularizar estas viviendas. Evidentemente, si hay viviendas que no tienen servicios, que son muy pequeñitas, que no… hay unas que me decían que eran de 3x3 o algo así, imagínense. Pues esa vivienda no se puede utilizar como vivienda. Pero lo que no podemos es dejarlas en esta situación. Entonces, por eso estamos revisando
y tomando decisiones con la idea de que no se le quite a nadie su vivienda. Y si lo está ocupando alguien que originalmente no pidió el crédito, pues saber en qué condiciones está esa familia. A lo mejor es una familia de mucha vulnerabilidad y en todo caso se le dará opción para que pueda rentar o incluso comprar esa casa. Bueno, vamos con las preguntas, vamos por acá. Presidenta, buenos días. Elizabeth Robles, de Canal del Congreso. Preguntarle sobre este tema de vivienda, Presidenta, a pesar de ello, ya los múltiples beneficios que se ha ofrecido, ¿tiene pensado enviar nuevamente la iniciativa en materia precisamente de vivienda? Ya se aprobó, es que me quedé pensando cuál iniciativa. Ya se aprobó, o sea, son dos iniciativas que se enviaron. Una que se envió, que fue aprobada, o tres. Una es la reforma constitucional para reconocer a la vivienda como un derecho. Dos, la reforma a la ley del Infonavit, que ya fue aprobada desde enero de este año, y ahí se faculta al Infonavit para que pueda tener una empresa constructora y cambió la estructura del Infonavit para evitar estos actos que se presentaron en el pasado. Más en la ley ya se había condonado o bueno apoyado a 2 millones de derechohabientes, de trabajadoras y trabajadores con deudas del Infonavit, y con la ley se atiende a otros 2 millones que se les están disminuyendo sus deudas, congelando, etcétera, porque era una injusticia como fueron hechas. Entonces la ley del Infonavit ya se pasó, ya se hicieron los cambios y eso nos está permitiendo acelerar la vivienda, porque ya no solo es el crédito a la vivienda, sino la construcción de viviendas y particularmente, esto es muy importante, para las y los trabajadores que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Estamos atendiendo a quien en realidad nunca ha atendido el Infonavit. Entonces eso es por un lado. La otra fue una reforma a la ley del ISSSTE, que esa la paramos, porque las y los maestros se interpretó de una manera distinta, no estaban de acuerdo, entonces decidimos pararla, pero eso no quiere decir que no se estén condonando las deudas del Infonavit, que lo hicimos a través de un decreto. Entonces, en ese sentido está todo ya en forma para poder cumplir con el 1.100.000 viviendas. Fíjense, a ver, pon la primera lámina que puso Edna. Luego se dice muy rápido, pero es muchísimo. Son 4 millones de personas que están viendo reducidas las deudas que tienen al Infonavit. Cerca de 400.000 de Foviste, eso por un lado. Por otro lado, se van a construir 1.100.000 viviendas y además son 1.550.000 viviendas de mejoramiento de vivienda, de créditos de mejoramiento de vivienda que da la CONAVI, que da el Infonavit, y al mismo tiempo 1.550.000 de créditos, porque el Infonavit sigue dando créditos, además del 1.100.000 viviendas. Entonces estamos hablando de 2.650.000 acciones de vivienda en el sexenio. 2.650.000 acciones de vivienda. Y además 1 millón de escrituras, que es la meta en todo el país. Entonces lo del, o sea, ya está todo lo normativo para que todo esto sea una realidad, y tan es así que prácticamente ya inició la construcción de viviendas en cerca de 20, ¿cuántos estados? Va a iniciar este año, este mes y el próximo ya en las 32 entidades de la República.